No es que nuestros papás lo hicieron mal o mejor o peor, es como que simplemente lo hicieron como lo mejor que sabían, pudieron lo con las mejor que pudieron. herramientas que tuvieron. Bienvenidas de nuevo a otro episodio de mi podcast On Diet Your Mind. Yo soy Andrea Castellanos, soy nutricionista, mamá y tengo más de 12 años divulgando en redes todo el tema de Mindful Eating y la idea de este espacio es traer a personas súper preparadas como Patty y a personas reales que hablen de temas súper interesantes que nos van a ayudar en diferentes aspectos de la vida. Entonces, bueno, Patty, bienvenida. Una de las cosas que queríamos hacer era que ella se presentara, que era un poquito cómo De llegaste a mí, estudiar para que la gente me conozca. psicología y que te conozcan y los que ya te conocen, pues, te abracen. Qué bella. Bueno, obviamente demasiado agradecida de estar aquí. Para mí es un honor. Aparte hablando de temas que son mis temas favoritos de la vida, me podría quedar horas hablando contigo, creo. Va a ser capítulo largo. Sí, yo creo. Pero bueno, yo soy Patty. En las redes soy @PattyWillness. Y soy psicólogo, estudié psicología. Luego me especialicé en dificultades de aprendizaje. Trabajé muchos años con niños. Y luego decidí irme por la rama de la crianza. Y hoy en día también estoy muy metida en relaciones de pareja porque son como temas un poco espejo. Y bueno, nada, estoy muy emocionada porque también empecé un proyecto con una socia mía que vive en España, que es Ivana, de A Tribe of Mamas, y decidimos meternos como con muchísima profundidad con el tema de la maternidad y las emociones. En este camino como mío profesional ha sido súper interesante porque me imagino que te pasa a ti igualito que yo estoy obsesionada con aprender. O Sí, sea, sí. tipo, Nada más es que una- uno no, o sea, uno está expuesto a muchas más cosas, entonces también como que uno se va yendo como por diferentes vertientes, pues. O sea, a mí Totalmente. me pasa y yo también, yo no puedo parar. De hecho, mi hermano decía que yo era una estudiante profesional en Estados Unidos, como teníamos además el tema de Claro. de la visa en muchas cosas. Yo terminaba, o sea, yo hice 2 posgrados, terminaba los posgrados y entonces pedíamos visa de trabajo y volvía a recaer en que tenía que volver a Claro, estudiar y yo que claro. bueno, estudié que sí, medicina deportiva fue lo último que hice, que Qué dije como que increíble. bueno, me voy a meter en algo diferente que Claro. también vaya alineado y en un momento que dije, bueno, tengo que trabajar, ¿sabes? Sí. No nada más trabajar porque trabajé años gratis porque no me Wow. pueden pagar porque por el Claro, tema de la visa, claro. entonces dije, bueno, no tengo que producir. Y entonces, bueno, ahí quedó más o menos, pero sí, yo no he parado, yo no puedo parar de No, aprender. increíble porque aparte como que los trabajos, el que estamos haciendo, que siento que se va alineando también mucho a nuestra vida personal. 100%. Entonces son como que aún más genuinos, auténticos y siento que las personas conmigo se pueden identificar muy bien como pasa contigo y, o sea, así uno puede ayudar muchísimo más a las personas. Pero bueno, No, y también sí, creo que es como que el aprendizaje va también para uno. totalmente. ¿Sabes? Entonces es como que, o sea, yo siento como que desde que me volví mamá, me he ido por temas, o sea, que trato de buscar, de aprender un poquito más de psicología, o sea, de como Claro. que de dar, de Como yo de la enseñar. alimentación. Exacto, exacto. De enseñar un poco también cómo me funcionaba a mí y bueno, y más como migrante también hasta yo creo que eso lo ves en las redes Sí. y yo creo que eso es genuino, que tú dices, o sea, yo por lo menos, yo echo para atrás mi cuenta y digo, bueno, en un momento que estaba, no sé, recomendando a las personas, no sé, comer menos frutas y hoy en día digo, no, o sea, ¿sabes? Son Claro, cosas que van claro. cambiando porque también la ciencia Uno va evolucionando. Exacto, uno y la ciencia. Totalmente, en verdad sí. Ahorita, bueno, hoy de repente vamos a hablar mucho más del tema de todo lo que es el mundo emocional, porque aparte, yo lo hablo full, ¿verdad? Me encantó haberte visto el otro día, de que es como que es el mundo que rige un poco la humanidad y en verdad sabemos muy poco sobre el mundo emocional. Sabemos muy poco de nosotros mismos, ¿sabes? Además, Pati hizo una charla hace poco en el Colegio Ávila y yo estaba, me invitaron, yo que obviamente voy a ir. Y me impresionó que tú dijiste como que en verdad el mundo de las emociones es infinito. O sea, que de hecho uno conoce cierta cantidad de emociones, pero hay muchas más que ni siquiera la gente aborda, pues. O sea, o no reconoce. Que No es un poco reconoce. lo que a mí me encanta del proyecto de ustedes, es que yo creo que yo pensaba que yo abordaba mis emociones y cuando me indago o veo algo que tú montas o como que me pasa algo con los niñitos, digo, wow, ¿sabes? Como que no. O sea, y una de las cosas que a mí me quedó, y no me voy a adelantar para que lo explique ella, pero es como que el tema de que son transitorias Sí. y uno piensa que es eterno y pasan, Claro. no se quedan, sino, bueno, se Sí, quedan todas total. aquí. En verdad eso es súper interesante porque si nos ponemos a... O sea, porque
teóricas, ¿no? Cuando estudiamos el mundo de las emociones, en verdad las emociones, la emoción como tal es algo que es muy momentáneo. Y es más, los estudios dicen que las emociones se sienten durante 90 segundos. Pero lo que hace que se prolongue en el tiempo, que ahí se llama, en inglés, it's like the emotion and the feeling. En español yo le pongo como emoción y sentimiento. Lo que hace que se prolongue en el tiempo es la historia que yo me hago de aquello que me pasó. Entonces, claro, ahí de alguna manera nos desconectamos de la realidad y ahí es donde metemos mucho todo lo que nos ha pasado, nuestras experiencias pasadas, que hace que tengamos una perspectiva específica sobre lo que nos está pasando. Entonces, pero bueno, para hacer eso tenemos que tomar mucha conciencia. Entonces es demasiado importante darle la bienvenida a nuestras emociones para poder procesarlas, porque sin eso en verdad no podemos hacerlo. O sea, mucha gente también me busca como, ¿qué hago con la emoción? ¿Cómo me la quito? ¿Cómo hago? Cuando digo que una emoción es coherente, es como si, por ejemplo, tú vas a un funeral y que se falleció una persona y que tú veas que la persona está toda emocionada así. Tú dices, wow, qué raro. Ok, eso es incoherencia. Exacto. O sea, claro, la coherencia es cuando es acorde a la realidad. Situación. Ojo, podríamos ir mucho más profundo con la maternidad, porque una de las razones por la cual la maternidad se nos hace tan difícil es porque no recibimos en nuestra propia infancia aquello que tuvimos que haber recibido. Entonces ahora, o sea, cuando nosotros estuvimos de niños en una etapa de recibir, yo tenía que recibir cascadas de comprensión, de amor, de mirada. Yo me atrevería a decir que nadie recibió la realidad de lo que necesitaba. Entonces, claro, ahorita te toca la maternidad, estar en el dar, porque ya pasaste la etapa de recibir, estás para dar, pero claro, o sea, yo me atrevería a decir que el 100% de las madres está dando más de lo que tiene. Bueno, sabes que a mí me quedó full, de nuevo en la charla que diste, que tú decías que Pati también hace consultas y que tú decías que en tus consultas tú hasta el día de hoy nunca has visto una mamá que no está haciendo su mejor esfuerzo, que es lo que yo siempre le digo a mis amigas, porque te lo juro que yo, como dices tú, yo creo que es porque yo lo vengo trabajando, yo siempre lo digo aquí, yo hice mucha terapia, fueron un TCA, o sea, muchas cosas que me pasaron, una depresión, y tengo trabajándolo mucho tiempo, pero a mí me pasa que la maternidad a mí no me da, o sea, a mí no me genera culpa nada, o sea, no Claro. es como que, no sé, o sea, si los niñitos... Si yo quiero que los niñitos, no sé, no estén en la casa porque tumban en la casa, pues los meto en un camping y no me genera culpa. Pero la mayoría, yo creo que el 90% de mis amigas me llaman que sí, André, no sé, me quiero ir a tomar un café, pero entonces tengo a la niña en la casa, entonces me da cosa dejarla, entonces que... Y yo les digo, pero ¿por qué te sientes así? Y es lo que dices tú, o sea, como que viene un poquito de que en su momento no recibieron, y también yo creo que la generación de nuestros papás, no sé, yo siento que nosotros estamos como educándonos como nunca. O sea, ahora estoy segura que nosotros en algo la vamos a poner. Esto es una generación de relevo intermedia entre la inconsciencia y la conciencia, porque en verdad nuestra generación tampoco está logrando la total conciencia, porque estamos teniendo que cambiar demasiadas creencias. Ya nuestros hijos, ojalá, ¿no?, vengan desde un espacio tan distinto que su crecimiento va a ser o mucho más veloz, mucho más consciente, más bien nos van a ver a nosotros como los inconscientes. Y parte de nuestro trabajo cuando seamos adultos y nuestros hijos aprendan sus cosas es mirarnos, cuestionarnos, observar, ¿no? Y el tema de la culpa también la quería tocar porque lo hablaste con el tema de tus pacientes. Como todas las emociones tienen una función específica, la culpa también. Y en verdad, una de las funciones más importantes de la culpa es avisarte cuando estás haciendo algo que en verdad va en contra de lo que son tus valores. Te recuerda un poco cuáles son tus valores. ¿Qué pasa? Manera de verlo, pues, ¿sabes? Porque en verdad es literal un recuerdo de que estás yendo en contra de tu voluntad, o sea, o de tu intuición, pues, como de lo que tú crees. ¿Y qué pasa? Pero de lo que tú crees. Esa es la palabra, de lo que tú crees. ¿Cuáles son tus creencias? Y si alguna persona aquí lo ha hecho o no, cuando tú inicias una experiencia terapéutica o de crecimiento personal, tú vas a tener que revisar cuáles son tus creencias y dónde se forman tus creencias. Sí. En tu casa. Entonces, claro, con el tema, o sea, obviamente hay mucho, o sea, ahorita de repente podemos hablar del tema de la comida y el tema de la maternidad, pero si en tu casa el tema de la comida era visto de una manera específica o se te criticaba, no sé, por comer de más o X experiencia que hayas vivido, entonces muy probablemente la culpa aparezca en una situación en donde no es que no debería de aparecer, sino que te está avisando, mira, tienes que revisar aquí tus valores, tus creencias, esto realmente sigue a tus 30 años siendo parte de tus valores, o quieres revisarlos y cambiar tu historia, ¿sabes?
sea, cuando tú lo concientizas, tú lo puedes cambiar. O sea, y lo que a mí me encanta, que ahorita vamos a hablar de las tarjetas y de este proyecto que yo siempre yo soy demasiado fan. O sea, tipo, todo el mundo tiene... Sí, todo el mundo que es mi amigo ha tenido este regalo porque me parece que es un regalo espectacular. Y como te he contado antes y te conté esta mañana, en mi casa nosotros lo utilizamos bastante con los niñitos y vemos como los niñitos han aprendido a identificar emociones que antes no lo hacían. Claro, o sea, que ni nosotros mismos, o sea, ni nosotros, hasta yo misma, creando estas tarjetas, que estas son unas tarjetas de emociones, que tienen como una ilustración por el frente y en la parte de atrás tienen lo que es el procesamiento emocional, creado por mi socio y yo, y este proyecto se llama Samasati, se puede seguir en las redes como @sama.sati, y están muy interesantes porque hasta yo misma haciendo este proyecto, aprendí aún más. ¿Sabes? Y para colocarlo en palabras todo cómo era el procesamiento según nuestro punto de vista, ¿sabes? Yo decía, wow, qué increíble como tiene tanta lógica, pero en verdad nadie me lo había puesto en palabras. Y parte de concientizar en la vida es colocar, verbalizar en lenguaje cosas. Es sacarlo de la experiencia interna y sacarlo en formato lenguaje. Bueno, yo siempre a mis amigas que nunca han hecho terapia, que o sea, yo soy pro terapia, o sea, de hecho, mi práctica ha migrado desde una nutrición, yo me gradué en un nutricionista clínico, desde una práctica muy clínica a una práctica muy psicológica, Claro. Y de hecho, hoy en día Sí, donde hay más ya conexión. tienes tu nombre, o sea, como que en el momento cuando yo lo estudié o sea, no era algo que se practicaba, pero hoy en día... O sea, tú dices que hay nombre a nivel... O sea, ya a nivel científico, o sea, lo Ok. llaman psiconutrición. Y es muy interesante porque en verdad es cuando tú, o sea, y yo he tenido que cambiar mi forma de consultar de acuerdo a esto porque fue lo que me funcionó a mí en el momento. Claro. Y además es lo que yo practico a diario. Entonces yo siempre digo, bueno, yo a la final pasé de hecho hablo de eso en mi primer capítulo del podcast, como pasé de ser una persona que era súper científica, contaba calorías, bueno, porque a la final eso es lo que te lleva a un goal específico con respecto al peso, y que eso fue lo que me enseñaron en la universidad, y hoy en día mis consultas son totalmente hablar, distinto. es hablar, o sea, es hablar y es concientizar un poco cuáles son los sentimientos que tienes con la comida, cómo te sientes tú en el momento de decir compartir, cuando sales a la calle y estás tratando de lograr una meta, cómo te comportas. Entonces, es muy psicológico. Y yo pienso que, bueno, el podcast se llama On Diet Your Mind porque yo pienso que todo empieza en la mente y que, de hecho, la mente es tan poderosa que venía escuchando el otro día un podcast que es el que lo venía explicando, decía como que el power of belief, o sea, como que el poder de creer en algo hace que incluso cuando tú utilizas en un trial, tú utilizas un placebo, la gente que cree que se está tomando algo le da o mejor. Tiene las mismas sintomatologías y efectos de alguien que en verdad se lo está tomando porque tu mente cree que lo estás tomando. O sea, es así de poderoso. Increíble. Es así de poderoso. Entonces, bueno, para mí todo migró hacia el tema de que, ok, yo a este paciente no le puedo ayudar a curar su relación con la comida, que al final es lo que hace que en verdad empieces a comer, que comer se vuelva algo placentero y que no sea siempre una batalla de cantidades, porciones, de macronutrientes, y mientras más leemos y más aprendemos y más nos metemos en redes, pues la cosa se va poniendo como más turbia y más confusa. Claro, para mí ha migrado como que un poco más hacia eso. Exacto. Y sabes que para poner ahorita es momento, ¿están preparados? Porque nos vamos a poner intensos. Okay. Aquí entramos en la parte intensa del capítulo. En verdad, el tema de la comida es un tema bien particular y muy interesante, porque en verdad tiene también muchísimo que ver con el vínculo materno, ¿okay? Con el tipo de madre que tuviste. Cuando una niña, ¿okay? Se va a convertir en más adulta, es decir, más o menos en su etapa de adolescencia, y tiene una madre que ha sido como muy protagonista de alguna manera inconscientemente o a veces muy conscientemente dentro de la vida de esos niños, hay muchas madres que les cuesta salirse de su lugar para permitir que su hija empiece a florecer. Y en verdad, este tema de la bulimia o binge eating, o sea, y la anorexia, es mucho una batalla, ¿ok? Con esa necesidad de mirada de mamá que todos tenemos y todos vamos a necesitar siempre. Pero es interesante porque en la bulimia o en el binge eating, normalmente una persona, y corrígeme si lo has visto así, se siente mucho peor que una persona que sufre más bien de anorexia. Sí, claro. Anorexia es una batalla tan
intensa y tan fuertes internamente con mamá, esto es totalmente inconsciente, que la anorexia se siente bien. Porque la anoréxica siempre gana. El 100% de las veces gana la batalla. En la bulimia es como que estoy ganando, pierdo. Estoy ganando, pierdo la batalla. Entonces normalmente se siente muy mal. Incluso la bulímica o aquella que hace como más binge eating es quien tiende un poco más a buscar ayuda que una anoréxica. Porque obviamente un perdedor no se siente bien, pero una ganadora se siente muy bien. O sea, a mí me pasa que con los trastornos de conducta alimentaria, que eso es otro mundo, ¿no? Y es bien complicado. A mí me pasa que muchas veces migran de anorexia a bulimia y para adelante y para atrás. O sea, ¿y qué es lo que pasa? La mayoría de las veces se siente, vamos a decir bien, la anorexia porque da un resultado físico. O sea, Total. la anorexia es la mayoría de las personas que sufren de anorexia prolongada o aguda, tú lo ves físicamente y esto es lo que ellas quieren que tú veas. O sea, tú, en algunos casos, otros casos obviamente se sienten súper malitas. O sea, los casos son muy abroad, ¿no? Pero en el binge eating, que son desórdenes por atracones, o en un caso de una bulimia, muchas veces, la mayoría de las veces, el físico no se... O sea, metabólicamente... Exactamente, no se ve. No se ve. No se ve. Totalmente. Entonces, claro, es difícil, es bien complicado. Y es difícil porque además el entorno está en negación, o sea, es como que no, y mira, lo que tú has dicho, lo que dijiste ahorita es clave. Yo lo que he visto en 100% de mis pacientes es que siempre, no voy a decir que es la culpa de la mamá o del papá, pero hay mucha responsabilidad en el entorno en el que crecieron, o sea, y puede ser que... No, bueno, yo te diría que es totalmente el entorno en el que crecieron, porque, y especialmente, y esto a veces me choca, a mí me choca, pero es una realidad, porque siento que nos pone demasiada responsabilidad, pero el vínculo con mamá es el que más determina el futuro psíquico de una persona. Papá es súper importante y si nosotros logramos, o sea, si una persona tiene un papá maravilloso, amoroso, sí creo que puede salvar en muchos casos. Pero sigue siendo ese vínculo materno, la mirada de mamá, quién es mamá, el control de mamá, el predictor número uno para el futuro psíquico. Entonces, claro, parte del trabajo que tiene que hacer una madre cuando una niña entra en esta etapa de adolescencia es como se dice, como you have to step out of the game a little bit, ¿sabes? Tienes como que salirte un poco de la cancha y permitir ya que otra sea protagonista. Y esto es muy difícil para muchas madres que necesitan por extremo ser vistas o ser la que toma las decisiones o que sea importante su palabra. Y esto al final, si no ponemos intensas, es una actitud muy infantilizada. Porque esa madre no recibió la mirada que necesitó, entonces lo lleva a la adultez y luego se lo traslada a sus hijos como materia de arrastre. Como a mí no me miraron allá atrás, necesito que tú me mires y que mi hogar me esté mirando a mí. Incluso muchas mamás que idolatran su maternidad, que ojo, o sea, la maternidad es bellísima, hay que tener cuidado. Pero bellísimo. Sí, hay que tener cuidado. Claro, claro. Ok, porque es como esa necesidad de mirada extrema que te funciona muy bien en los primeros años de vida, porque los niños te necesitan a tal nivel que están dispuestos a hacer lo que sea, a deshacerse de quienes son para obtener la mirada de mamá. Pero luego entra la adolescencia, en donde normalmente hay mucha más vitalidad, poder, y ahí es un espacio que podemos cuidar, y la realidad es que tenemos que salirnos un poco de la foto estando siempre presentes. Exacto. Es un juego. Una pregunta que te voy a hacer. O sea, que expliques un poquito que si son niños o varones, o sea, que si esto es con los dos géneros o es más con la niña. Es muchísimo más con la niña, pero también puede pasar en varones. Hay más niñas, pero porque los varones tienen más culpa y más vergüenza de aceptarlo. Vergüenza. Más vergüenza de aceptarlo porque por los papás, o sea, el papá los superjuzga y ellos mismos, pues no está, socialmente no es algo como que, no sé, no es aceptado, pues. Yo por lo menos en Miami Children's, que trabajé 1 año y medio, vi bastantes varones. Pero sí pienso que esa batalla, y eso es lo que quería hablar, que estamos hablando como de la adolescencia, pero yo creo que es desde que están chiquititas. Es desde que están chiquitas. Lo que pasa es que en la adolescencia es cuando estalla. Estalla, exacto. En mi casa pasó así. A mí con la bebé ahorita que viene después de 2 varones,
es impresionante, pero sí como que hay un miedo mío a que, sobre todo por lo que yo estudié en mi carrera, a mí me pasa mucho que para donde yo voy me hablan de dietas, o sea, es impresionante. Sí. Yo trato de evadirlo porque además me parece que eso se ve o sea, bueno, como todo el mundo. O sea, si tú sabes... De hecho, yo I esto feel creo you, que lo sister. conté, yo creo que esto lo conté en un capítulo que yo a veces ni digo que soy nutricionista porque en verdad entran en temas, en momentos en los que yo tampoco... O sea, si están Inadecuados. inadecuados. Entonces, y que yo creo que a diferencia de muchas carreras, la mayoría de las personas piensan que el consejo nutricional debería ser gratis. O sea, tipo, es como que, no sé, estás en un restaurante y entonces, ajá, pero ¿qué vas a pedir? Pero entonces puedo pedir, o sea, y como que se desvía completamente de lo que estás haciendo. Entonces yo muchas veces Es difícil. no digo que estudié nutrición. Y creo que estaba un poco en auge en la carrera. Entonces también cuando yo decidí estudiar nutrición estaba cero de moda. Hoy en día siento que si quiere, todo el mundo quiere saber cuál es el súper secreto, que yo siempre digo que conmigo no lo van a encontrar porque mi secreto es la constancia. O sea, mientras más constante seas en cualquiera sea tu meta, vas a llegar ahí, para mí, de una manera lenta pero segura. Sí. Pero bueno, hay muchas opiniones con respecto a eso. Entonces, bueno, con la bebé, yo, o sea, sí siento que desde que entró a la casa, yo sí como que, no sé, oigo un comentario de mi esposo o de alguien que trabaja en la casa con respecto al físico de alguien y es como que ¿Qué dijiste? ella te está escuchando. O sea, ya, ella te está escuchando. Aunque tú no creas, ella tiene 1 año y está escuchando. Totalmente. ¿Sabes? Y entonces, y lo que yo he leído últimamente es que sí, es desde que son chiquiticos, que empiezan como que, sobre todo eso, o sea, como que las niñas, porque las niñas entran como en... Las niñas son muy competitivas. Eso es lo que yo he visto en consulta. O sea, Sí. las niñas compiten entre ellas, compiten con la mamá, compiten con la tía, compiten, ¿sabes? Y siempre están como, y son, o sea, nosotras nos comparamos mucho, que yo creo que los varones no lo hacen. Sí, y sabes que eso que dices, bueno, creería yo, y de lo que he visto, creo que es universal. La mujer, en general, tiende a ser mucho más autocrítica de su imagen que cualquier otra persona. Pero independientemente, si tú vienes de una raíz y una experiencia con un vínculo materno en donde tú hayas tenido la bendición, porque de verdad que esto es una bendición, de tener una madre muy consciente de sí misma y que no solamente se cuide a sí misma, sino que se cuide quien es contigo y que se pueda mirar mucho atrás como que será que estoy juzgando, cómo estoy permitiendo que tome decisiones, cómo estoy enseñando sin hacer daño. Ya ahí, honestamente, hay una prevención enorme, porque muy probablemente, o sea, yo siempre digo, nuestros hijos van a pasar momentos difíciles. O sea, a mí me da risa cuando la gente me dice que tus hijos deben ser perfectos. Yo que te invito para mi casa para que veas que no. Yo creo que arte también, o sea, la verdad es que todo, y esto lo he aprendido yo tengo 38 años y yo creo que hoy en día, de hecho estoy escribiendo un libro y lo estoy basando en eso, la flexibilidad es la clave de la felicidad, de la salud, de toda esa flexibilidad que tú misma te das a que, bueno, no importa, ellos no ven el iPad todo el día, lo van a ver un ratico. No lo vas a volver a hacer todos los días ni en cada comida, porque definitivamente no hablan, no se comunican, o sea, y ahí es cuando tú tienes que saber cuáles son tus límites, cuáles son tus... O sea, también tus flexibilidades. Exacto. O sea, porque no sé si te recuerdas en la charla que hablé un poquito de como que cómo ayudar a nuestros hijos como que a darle herramientas para resolver, ¿sabes? Como que para que sepan resolver y que sepan que hay veces que tenemos que ser flexibles por naturaleza humana. O sea, la flexibilidad, honestamente, es una herramienta de vida clave como que es para mí como compatible con la adaptabilidad, claro, ¿sabes? ¿Sabes que eso me recuerda un poquito, bueno, un poco off topic, pero la etapa donde la gente está buscando escuelas para sus hijos es un nivel de estrés bastante alto. O sea, ojo, no es fácil. Bastante estresante. Sí, porque primero yo, o sea, bueno, tú eres la experta, pero yo pienso que empieza un choque entre papá y mamá. O sea, cómo creció papá y cómo creció mamá y cuál es o sea, porque a la final... ¿Cuáles son los valores de cada uno un poco? No, y la verdad es que, y yo esto lo hablo full con Carlos, es como que tú, si tú crees que como tú creciste, es lo que, o sea, es como la verdad absoluta. O sea, tú dices, bueno, pero yo crecí, y siempre es como que la excusa de como que, bueno, yo estoy bien. Sí. O sea, como que, pero bueno, yo siempre le digo a él, bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer mejor? O sea, y llegar a un punto medio, y el colegio es un big deal, porque primero es donde están la mayoría del tiempo cuando ya están más grandes, es a quien tú le das básicamente le entregas tu proyecto, que son tus hijos, a unos terceros, pues, un equipo que
fundamentalmente, o sea, son parte de La la crianza. formación completa del niño. Totalmente. O sea, yo te lo juro, mi colegio fue wow. O sea, yo